y le queríamos dar las gracias por habernos concedido usted y Farmamundi esta entrevista en la tarde de hoy. La entrevista va a constar de dos partes, la parte laboral de Farmamundi y la otra, la epidemia sobre el ébola. La primera pregunta se la va a realizar mi compañera María José. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron los comienzos de Farmamundi? Bueno, la asociación nació en 1993 a raíz de un viaje de un grupo de profesionales de farmacéuticos que fueron a Mali, que es un país de África subsahariana, y a partir de ese viaje, lo que vieron allí, pues determinaron que había algo que hacer y bueno, pues empezaron esto que se llama Farmamundi, que lleva, desde el año, se creó oficialmente en el 96 y aproximadamente en el 97 se creó la sede de Extremadura y bueno, pues hasta hoy, ¿no? ¿Cuándo decidieron salir de España y mandar ayuda a países de África? Bueno, desde el primer momento, porque realmente, como comentaba antes, al surgir un viaje a África, donde se dio cuenta de las necesidades que había, de las carencias en materia de salud que había, pues a partir de ese momento realmente el Germen, al ser ese, pues es una organización que actúa en el ámbito internacional desde el primer momento. ¿De dónde tiene Farmamundi los recursos económicos y humanos para llevar a cabo la actividad fuera de España? Bueno, los recursos económicos, pues hay una parte que son fondos que nosotros llamamos privados, que vienen del socio, donaciones, etcétera, y luego hay una parte también importante, por desgracia, que viene a través de las administraciones, ¿no? De subvenciones a proyectos, de subvenciones pues a nivel autonómico, a nivel de la Agencia Española de Cooperación, en el caso de Extremadura de la Agencia Española de Cooperación, de la Agencia Extremeña de Cooperación, perdón, de las diputaciones, de algún ayuntamiento, etc. Y eso fundamentalmente. Luego a nivel humano, bueno, pues hay una serie de sedes, tanto a nivel nacional como internacional, y en las sedes, pues bueno, hay personal que está trabajando, como en mi caso, por ejemplo, estamos trabajando en esa sede y bueno, pues aparte de eso, pues hay un grupo de voluntarios que nos ayudan en ciertas actividades, toda la masa social de las personas que están asociadas a Farmamundi, que pagan una cuota todos los años para el mantenimiento de la asociación y básicamente es eso. ¿Las personas que colaboran con ustedes son profesionales del ámbito de la salud o...? No, hay un poco de todo. La mayoría son farmacéuticos porque es nuestro digamos, inmediato, por el nombre, nuestro inmediato, digamos, nicho de personas, pero la asociación está abierta a todas las personas que quieren colaborar con nosotros, que crean en el proyecto que ¿Cómo ha logrado Farmamundi desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, nuestro objetivo es llevar la salud a todas partes, que el derecho a la salud es un derecho realmente reconocido para todas las personas que viven en este planeta y que los medicamentos lleguen allá donde se necesiten, ¿no? Entonces, el objetivo que hemos conseguido pequeños avances en algunas zonas de ciertos países en los que hemos implantado, pues, por ejemplo, redes de venta social de medicamentos. Con estas redes lo que queremos hacer es llevar los medicamentos allá donde pues, las farmacias comerciales no se instalan, ya sea porque están muy alejadas de los centros urbanos principales o porque las vías de comunicación son complicadas o simplemente porque las personas que viven allí no van a poder pagar los medicamentos que se venden, ¿no? Entonces nosotros, al implantar estas redes de ventas sociales en las que los medicamentos pues, están a unos precios más asequibles, pues intentamos llevar el medicamento a estas personas y, como te digo, pues con este tipo de proyectos en ciertos lugares y en ciertas zonas de ciertos países pues, hemos conseguido grandes avances, ¿no? Ahora, lo que nosotros pretendemos pues, es una tarea que no requiere solamente el concurso nuestro, sino el concurso de que se cambien las políticas internacionales en materia de medicamentos que hagan que realmente el derecho a la salud sea un derecho reconocido y el acceso a medicamentos sea igual para todo el mundo. Hoy ya conocemos un poquito más de esa labor tan importante que hace Farmamundi de forma altruista. Ahora nos vamos a centrar un poco en la crisis que el ébola está provocando. ¿Dónde y cuándo se originó el primer brote del virus? Bueno, la ciencia, los primeros brotes fueron allá por los años 70 y bueno, ha habido a lo largo desde ese momento pues, ha habido ciertos brotes pequeños y aislados durante los últimos años, ¿no? La diferencia
diferencia fundamental con el brote que es una epidemia ya que está sufriendo ahora mismo la África Occidental, es que bueno, pues, el virus ha llegado a las grandes ciudades, entonces la transmisión de unas personas a otras pues, se ha incrementado muchísimo y de hecho pues, estamos ya rondando los 5.000 muertos, ¿no? en todo esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras acciones de Farnamundi cuando tuvieron constancia de la epidemia de candida? Bueno, hay una parte de Farnamundi que nosotros llamamos área de logística humanitaria, que es un almacén, entre comillas, que tenemos en nuestra sede central en Paterna, en Valencia, y en ese almacén lo que tenemos es medicamentos y material sanitario para actuar en situaciones como esta. Entonces, cuando ocurre una situación así o cualquier tipo de desastre o de emergencia, lo primero que nosotros intentamos es recabar datos sobre lo que está ocurriendo, intentar llegar a las personas que nosotros conocemos allá y que nos pueden dar información sobre las necesidades que pueda haber, y una vez que identificamos las necesidades que tenemos que actuar, sobre todo a nivel material, es decir, el stock que tengamos de medicamentos y de material necesario y económico para ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo que fundamentalmente se ha hecho es un envío de material de aislamiento, de protección de los profesionales sanitarios, los medicamentos que se usan para los síntomas, porque como sabéis, el ébola es una enfermedad que no tiene tratamiento, entonces lo que se hace es pues, tratar los síntomas, tratar la fiebre, tratar la deshidratación a través de sueros intravenosos, etc. Y básicamente es esto, ¿no? Todo lo relacionado con lo que es tratar a las personas que están infectadas y proteger a los profesionales sanitarios. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es básicamente enviar los medicamentos. Tanto Farnamundi como otras asociaciones que a través de nosotros han recibido, pues, como te digo, pues, tanto el material como los medicamentos necesarios. ¿Qué órganos vitales han resultado más afectados por el virus? Bueno, el virus afecta prácticamente a todo el cuerpo, ¿no? Pues ya cuando avanza lo que es la infección y ya pues, ataca pulmones, ataca hígado, etcétera, pues es cuando puede provocar la muerte, ¿no? En principio, esos son los órganos vitales que pueden llevar a una persona a morir a causa del ébola, ¿no? ¿Es difícil y arriesgado tratar a una persona que haya contraído esta enfermedad? Bueno, la transmisión del ébola se produce a través de los fluidos corporales, como el sudor, la saliva, etc. Entonces, a partir de ahí pues es complicado, ¿no? Porque la persona que está manejando a estos enfermos pues, tiene que llevar una protección. Esta protección, bueno, aparte se pone para protegerla, pero una vez que ha manejado a la persona o ha manejado a una serie de pacientes, se tiene que quitar con mucho cuidado para evitar, pues bueno, pues como por desgracia ha ocurrido aquí en España, ¿no? Que el contagio ha sido a la hora parece ser, de quitarse el traje de protección, ¿no? Entonces es complicado, costoso porque es un material que cuesta bastante dinero, al fin y al cabo, y bueno, hay que tener bastante cuidado y nada más, es simplemente eso. Aparte de si todas las cosas se hacen bien con los protocolos bien contemplados, bueno, pues los contagios son más difíciles, ¿no? Sobre todo a nivel de los profesionales que están tratando. ¿Cuál es el protocolo que siguen para tratar a los enfermos? Bueno, el protocolo, por desgracia, al no haber un tratamiento, es simplemente el detectar confirmar que la enfermedad está a través de unos test de detección del virus, y una vez que se constata, bueno, lo que se hace es aislar a los enfermos del resto de personas, y a partir de ahí pues intentar paliar los síntomas de esta enfermedad, ¿no? La fiebre y todo esto con antipirético, la deshidratación, y bueno, a partir de ahí pues un poco es importante mantener una buena alimentación para intentar que las defensas puedan reaccionar y vencer, ¿no? Al virus, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como estamos viendo, está afectando a una zona muy pobre, donde las personas no tienen la alimentación ni las defensas de las condiciones óptimas que las podemos tener nosotros, entonces es mucho más complicado y la tasa de mortalidad pues mucho más alta en estos lugares, ¿no? Pero básicamente el tratamiento es tratamiento paliativo de los síntomas hasta que, bueno, pues
que la ciencia descubra un medicamento eficaz o los medicamentos que están en experimentación demuestren que son útiles y aislar al paciente y tratar los síntomas. Estamos hablando de una epidemia que ha surgido en una de las zonas más pobres de la Tierra, entonces ya de por sí los sistemas sanitarios son muy pobres, están a unos niveles de atención que evidentemente nosotros no tenemos conciencia, ¿no? El número de médicos por habitante en comparación con España pues es increíblemente más bajo, claro. Entonces esta epidemia lo que ha provocado es el colapso absoluto de los sistemas sanitarios porque no han podido reaccionar, ni tienen los medios, ni tienen ni siquiera los hospitales, los propios hospitales tienen los medios para defenderla y por supuesto lo que claramente se ha dejado un poco de lado es el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Hace poco oí a una persona de Médicos Sin Fronteras decir que efectivamente que ahora mismo, pues, aparte de todas las muertes que está provocando el ébola, pues toda la serie de enfermedades ya endémicas que hay en esta zona pues están matando a la gente porque claro, no recibe ninguna atención. Entonces, pues la afectación al sistema de salud es tremendo. Hay una pronta reacción por parte de la comunidad internacional porque nosotros las organizaciones tenemos un poder bastante limitado para responder a esto por nosotros mismos. Ya no digo yo Farmamundi, sino grandes organizaciones como Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras son incapaces de controlar esto por sí mismos y hay que hace falta una respuesta internacional lo más rápido posible y lo más pronta posible. De hecho, estamos hablando de un brote que surgió de forma, entre comillas, oficial en el mes de abril, estamos en octubre y realmente poco se ha hecho a nivel internacional. Entonces, bueno, si estos casos que ha habido en Occidente sirven para que haya una respuesta, pues bueno, bienvenidos sean mientras realmente se ataque, porque si no se actúa rápido, a finales de año vamos a tener unas cifras mucho mayores de contagios semanales, se habla de incluso 25.000 casos semanales y podemos estar hablando de cercanos rondando el 1.000.000 de afectados a principios del año que viene si no se responde a tiempo. Lo que ocurra luego ya aquí pues es complicado, ¿no? El hecho de que hayamos tenido un caso de contagio aquí es bastante extraño, de hecho es un accidente, no ha ocurrido y bueno, pues está claro que a nosotros no nos va a afectar de la misma manera que está afectando a esos países, pero no por ello no vamos a dejar de reaccionar porque la posibilidad de que muera mucha gente es grande. ¿Qué responsabilidad tiene un laboratorio farmacéutico en la existencia o presencia de determinados fármacos en los países del sur? Bueno, a ver, uno de los factores por los que las personas no tienen medicamentos es a causa de las patentes, ¿no? Cuando un laboratorio farmacéutico inventa un nuevo medicamento, pues ese medicamento está protegido por una patente durante 20 años. Durante 20 años ese laboratorio que ha hecho esa invención vende ese medicamento al precio que ellos impongan, ¿no? En teoría es para recuperar la inversión que han hecho en investigación para ese medicamento, pero esto redunda en que solo los países que pueden permitírselo pueden pagar estos medicamentos y las personas que pueden permitírselo. Y directamente hay un tercio de la población mundial, más de un tercio de la población mundial, más de 2.000 millones de personas que no tienen un acceso seguro a los medicamentos, entre otras cosas, y uno de los factores es precisamente pues, bueno, por la protección de patentes que tienen los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios farmacéuticos evidentemente son un negocio privado y están para ganar dinero. ¿Qué ocurre? Que como están para ganar dinero, ellos solamente o generalmente investigan medicamentos para las personas que lo puedan pagar. Entonces esto redunda en que por las enfermedades que están matando a muchas personas en el mundo, ya sea la tuberculosis, la malaria y otras muchas, pues realmente la investigación es muy pequeña en comparación con otras enfermedades que incluso son inventadas o que se engrandecen o se masifican para crear medicamentos para las personas que lo pueden pagar, ¿no? Nos ha parecido muy interesante esta entrevista. Queríamos darles las gracias por colaborar con nosotros y hacernos un hueco de su tiempo, sabiendo que estamos ocupados. Y para finalizar esta entrevista queríamos preguntarle cómo podemos colaborar con Farmamundi. Bueno, yo creo que es importante, como siempre, ¿no? La base está en el conocimiento, ¿no? Un poco conocer
la realidad, conocer lo que estamos haciendo en Farmamundi y en otras muchas organizaciones para intentar cambiar las cosas, y a partir de ahí contar testimonio, por ejemplo, e intentar que esta entrevista o el trabajo, el producto final que salga de esta entrevista pues llegue a la mayor parte de la gente posible, pues estará ya bien empleado, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es que más importante incluso que la posibilidad de aportaciones económicas está el conocimiento de las cosas, ¿no? ¿Qué actividades concretamente podemos hacer desde nuestra asociación juvenil? Bueno, yo creo que es importante, tanto a nivel del centro donde estáis, y a nivel del entorno en el que está el centro, en el barrio, etcétera. Yo creo que sería bueno hacer actividades por lo que comentaba, ¿no? Que la gente conozca la situación real que se está viviendo a nivel, por ejemplo, sanitario, educativo, el que sea, que a vosotros realmente os interese a nivel mundial, y un poco dar a conocer las alternativas que hay, ¿no? A lo que hacemos las organizaciones para intentar cambiar las realidades que están sufriendo muchas personas, ¿no? Bueno, a nivel de campañas concretas, bueno, para nosotros que se conozca es suficiente, ¿no? Cuando nosotros más demandamos a lo mejor ayuda es cuando haya por ejemplo, una emergencia o esto que está ocurriendo del ébola, o situaciones anteriores que hemos vivido, terremotos, recordamos el terremoto de Haití, que es relativamente reciente, a lo mejor, bueno, ya no tanto, pero bueno, el tsunami en el sudeste asiático también fue una gran catástrofe. En esas situaciones concretas nosotros necesitamos más, digamos, acopio de medios para intentar responder adecuadamente a lo que es una emergencia, ¿no? Hay un tema concreto, como nosotros trabajamos el tema de medicamentos, que siempre está recurrente, ¿no? Oye, ¿puedo hacer recogida de medicamentos para mandarlos, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros esa es una actividad que hacíamos antiguamente, entre comillas, ¿no? Y ya no la hacemos, ¿no? La explicación es la siguiente. Nosotros hasta el año 2000, como digo, hacíamos recogida de medicamentos en nuestro caso a nivel de Extremadura. Entonces las farmacias, las personas que tenían medicamentos que les sobraban o tal, pues los dejaban en la farmacia, nosotros los recogíamos, hacíamos una selección de esos medicamentos, los envasábamos adecuadamente y los mandábamos, ¿no? Esto suponía una inversión bastante grande en medios, porque necesitamos que alguien recogiera los medicamentos y nos los llevara, en personal, necesitamos personal para que todos esos kilos de medicamentos pudieran ser seleccionados adecuadamente, y el coste del transporte, claro, a países por de Latinoamérica, de África, etcétera, que tienen un coste bastante elevado el envío, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno al año 2000, bueno, hicimos un análisis y de todos los medicamentos que a nosotros nos llegaban, lo que se podía aprovechar y lo que realmente nosotros podíamos enviar fuera era apenas un 16% de todo lo que nos llegaba. Las razones fundamentales, pues bueno, eran medicamentos, muchos de ellos caducados, muchos medicamentos que por lo mejor eran jarabes, estaban abiertos, etcétera, entonces no estaban en condiciones para mandarlos, ¿no? Entonces toda esa inversión que nosotros hacíamos, pues realmente el resultado efectivo era muy pequeño, ¿no? Entonces la alternativa perfecta para nosotros es utilizar medicamentos que se fabrican exclusivamente para ayuda humanitaria. Son medicamentos un poco especiales, ¿no? En vez de ser las cajitas de 20 comprimidos, pues son paquetes de 1000 comprimidos, de 500 cápsulas, de 100 ampollas inyectables, etcétera, etcétera. Esos son medicamentos que tienen un precio mucho más bajo que el que nosotros conocemos habitualmente en las farmacias, porque son medicamentos genéricos, es decir, que no tienen marca, y son medicamentos que se fabrican exclusivamente para esto, entonces tienen un precio más competitivo, y es mucho más efectivo utilizar dinero para adquirir estos medicamentos y enviarlos que hacer todo ese trabajo de recopilación, ¿no? Ese trabajo de recopilación para un 16% no merecía la pena, y todo el resto como decía, el 16% lo aprovechamos, pero todo el resto era residuos que había que destruir, ¿no? De eso ya se encarga un sistema de recogida de medicamentos, de residuos de medicamentos, que está instalado en todas las farmacias de España y que se encarga de destruir los residuos de medicamentos, ¿no? Y luego hay una cosa más, que es que la propia Organización Mundial de la Salud desaconseja el medicamento recuperado para la ayuda internacional, por todos estos problemas
problemas que yo he dicho, ¿no? Que pueden estar caducados, que pueden estar en mal estado, pero hay una cosa más, que es las marcas. Las marcas no son las mismas exactamente en todos los países. Entonces, llega una marca a otro país, la persona que esté manejando esos medicamentos desconoce para qué sirve, ¿no? Está también el idioma en el que vienen las instrucciones de uso de lo que nosotros llamamos el prospecto, ¿no? El prospecto, el prospecto nos viene en castellano, ¿no? Pero si mandamos medicamentos a cualquier país de África o país que no sea de habla hispana, pues la persona tampoco va a entender las instrucciones de ese medicamento, ¿no? Entonces, los medicamentos que nosotros usamos son medicamentos genéricos, es decir, la marca es el principio activo y eso es una denominación internacional. Cualquier persona en cualquier país sabe que el paracetamol, que es el principio activo, sirve para la fiebre, ya sea esté en el lugar que esté en el mundo, ¿no? Y estos medicamentos tienen las instrucciones generalmente en 3 idiomas, ¿no? En castellano, en inglés y en francés, es decir, prácticamente en todos los países van a saber manejarlo, ¿no? Entonces, la ventaja de utilizar un medicamento, aunque sea comprado sobre o frente a los medicamentos recuperados, pues es bastante grande, ¿no? Reconociendo la labor solidaria de Farmamundi y dando las gracias